Vamos a la segunda parte de la serie que comencé el domingo pasado, que se llama El Método Williams. Si usted no vino el domingo pasado y no la vio, a la mayoría le mandé en el grupo de difusión, le mandé el link para que usted pueda ver la primera parte. El Método Williams, ese que es el nombre realmente, lo explicaba la semana pasada, así que lo voy a hacer rápido, no le voy a mostrar videíto porque hoy no hay tiempo. Es el nombre de una película dramática y biográfica del año 2021 que está basada en una historia real, la historia de un hombre llamado Richard Williams. Richard Williams fue tenía 5 hijas y es el padre de 2 de las mejores tenistas de la historia, llamada Venus y Serena Williams. ¿Por qué el método Williams? Williams, cuando vio, y esto es lo que más me llamó la atención, de hecho, anoche, hoy antes de irnos vamos a orar por ellos, anoche estaba Nico, ¿sí? Nico Nesnaico, estaba Nico Espinosa, estaba en el avión y antes de salir, ¿cuántos saben que tenemos un grupo de hermanos por los que oramos la semana pasada que están viajando, están por aterrizar en España? Fueron a evangelizar los hermanos de Colores de Vida. Y Nico me llama la atención porque estábamos en el avión y me manda una foto en la pantallita del avión, vio que estaba por ver la película esta, ¿no? Me voy a ver la película, me dice. ahora que salgamos me voy a ver la película, dice Nico. Y esta película me gustó porque habla de que cuando el padre ve, ¿sí? Era un padre que cuando ve, estaba impulsado por una visión clara del futuro de sus hijas. Cuando él ve que el futuro que sus hijas tienen, él se planteó una meta. Vio los dones que sus hijas tenían para el tenis y él se planteó una meta y dijo, mis hijas van a llegar a hacer lo que tienen que ser. Y impulsado por esa visión de futuro, él tenía todas en contra. Vivían en un barrio pobre, en un lugar complicado, lleno de pandillas. De hecho, si usted ve la película se va a dar cuenta que tuvo que pelearse contra las pandillas de su barrio, tuvo que pelearse contra el mismo gobierno porque dicen que las explotaban, porque las hacía entrenar. Y él realmente nunca descuidó el entrenamiento de sus hijas porque él tenía una clara visión del futuro de sus hijas y no importa cuál fuera el entorno, él elaboró un método para llegar a la meta, para que sus hijas, y bueno, eso tenía que ver no solamente con entrenamiento, sino con contactos, y él trazó un plan y sus hijas llegaron a ser 2 de las mejores tenistas. Para muchos, Serena Williams, su hija más chica, es la mejor tenista de la historia. El método Williams, de hecho en otros países se llama King Richard, ¿sí? la película, pero es el método Williams. ¿Por qué esta serie? En esta serie quiero hablarte o poner énfasis en tener una vida de crecimiento constante hasta llegar a la meta. Pero no solamente quiero hablarte de tener el crecimiento constante como hijos de Dios, sino quiero hablarte de los medios que están a tu disposición para que puedas llegar a esa meta. Y rápido para repasar, porque no voy a predicar lo mismo de la semana pasada, recuerda que la meta, ¿sí? La meta tiene que ver con Cristo. La meta tiene que ver con Cristo. Cristo es la meta. Efesios capítulo 4, cuando habla de los dones de Cristo, que el Señor estableció los dones de Cristo, pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, ¿sí? Cuando Pablo dice eso, en el versículo 13 habla de que estaban para entrenar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio. Y dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Diga conmigo, maduros en el Señor. Es decir, porque ¿qué es madurez? Es un término muy relativo, madurez, ¿verdad? Es un término muy subjetivo. Entonces dice, ¿qué es la madurez? Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, usted dice, ¿hasta cuándo tengo que madurar? Hasta que seas como Cristo. Esa es la meta
que tenemos que madurar. De hecho, el versículo 15 dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. No voy a predicar lo del domingo pasado, usted lo puede ver, si no, pídame el link y se lo voy a enviar, pero la meta es Cristo. Ahora, el hecho de que la meta sea Cristo no quiere decir que no tengamos que saber correr. La carrera es importante. Si bien yo tengo una meta, tener una meta primero es fundamental. Imagínese usted tratar de correr sin una meta, ¿a dónde va? Tener una meta, un objetivo es fundamental, pero la carrera es importante. Tenemos que saber vivir, le decía la semana pasada, o correr la carrera. Pablo le decía a los corintios: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Me encanta esta versión. Tu vida como discípulo de Cristo es como si fuera una carrera. Y él dice: así que vivamos bien para llevarnos el premio. O sea, corran, dice otra versión, de tal manera que obtengan el premio. ¿Por qué? Porque nuestra vida en Cristo es como una carrera. Pablo le decía a Timoteo, ahí en primera de Timoteo: rechaza lo profano y los cuentos supersticiosos. Asegúrate de fortalecerse, diga conmigo, en el ejercicio espiritual. De eso te estoy hablando en esta serie. Empezá a ejercitar tu espíritu. Hacé ejercicio espiritual. Porque aunque el ejercicio físico es útil hasta cierta medida, el ejercicio espiritual es más útil aún, pues trae consigo promesa para la vida presente y para la vida venidera. Le decía que este es el versículo o los versículos lema en los que vamos a ir caminando en esta serie. Yo le decía la semana pasada: tiene que aprender a ejercitar su vida espiritual. Muchos de nosotros tenemos el área espiritual dormida. Nuestra vida espiritual a veces está atrofiada por no estar ejercitándola. Necesitamos ejercitar la vida espiritual, hacer el ejercicio espiritual. Y me encanta este concepto de ejercicio espiritual. Ejercicio espiritual, ¿sí? Y para saber diferenciar, de hecho voy a llegar ahora al punto de hoy, para saber diferenciar qué es el ejercicio espiritual, tenemos que entender este versículo de primera de Timoteo 4:7, que es en la versión Biblia Libre y otras versiones dicen: ejercítate para la piedad. Así le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Muchas cosas estaban pasando. Había gente que se estaba apartando de la verdad. Había muchas corrientes de pensamiento. Ahora voy a meterme un poquitito en eso hoy. De hecho, seguro seguimos la semana que viene. Yo ya le decía a Mati: no creo que haga todo lo que te mandé. Y como va el tiempo hoy, mucho menos creo que hagamos todo lo que había escrito. Así que seguro la semana que viene continuamos. Pero ejercitarse, según la Real Academia Española, es usar reiteradamente una parte del cuerpo o una facultad psíquica, con el fin de estimular su actividad. O sea, ¿qué hago cuando me ejercito? Quiero estimular la actividad de algo. Por eso te puedes ejercitar en mente, te puedes ejercitar en cuerpo, porque ejercitas algo para estimular la actividad. Y la piedad se define en el diccionario de la Real Academia Española como virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo inspiran actos de amor y compasión. O sea, ejercítate para amar a Dios. Sé un devoto de Dios. Y ahí es donde casi que cerrábamos la semana pasada en decir: ¿quién es el centro de mi enfoque para ejercitar mi espíritu? ¿Soy yo o es Dios? ¿A dónde tiene que estar puesto mi enfoque para el ejercicio espiritual? Realmente tenemos que entender que el centro del por qué ejercitar mi espíritu no es por mi ministerio, no es por mi servicio a Dios, no es por lo que yo hago para Dios, es porque yo amo a Dios. Y la única manera
de glorificar a Cristo y glorificar a Dios es cuando somos la expresión de Cristo en este mundo. Cuando la gente al ver a los discípulos de Cristo puede ver a Cristo. No una religión, no una doctrina, no una corriente de pensamiento, pero la gente puede ver que los discípulos reflejamos a Cristo en este mundo. Esa es la máxima expresión. Y para que yo pueda crecer hasta la medida de Cristo, mi meta no tengo que ser yo, tiene que ser Él. Él tiene que ser formado en mi vida. Ahora, yo le decía la semana pasada, y con esto comenzamos hoy, que en esto del ejercicio espiritual hay algunos términos que quiero aclarar. Y la pregunta o la contradicción que veo aquí es: ¿disciplinas espirituales o medios de gracia? Mucha gente habla de, para esto tenés que ejercitar disciplinas espirituales. Bueno, en esto quiero centrarme hoy porque quiero que entendamos un poquito la gracia del Señor sobre nosotros. Las disciplinas espirituales y los medios de gracia son formas de practicar la fe cristiana. O sea, usted practica su fe cristiana a través de disciplinas espirituales o de ejercitarse en los medios de gracia. Así es como practicamos la fe cristiana. Y las disciplinas espirituales, yo sé que muchas personas aún dentro de la iglesia cristiana predican y hablan de disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son prácticas que ayudan a cultivar virtudes como la humildad, la paciencia, el perdón, la autodisciplina. Son prácticas que ayudan a cultivar virtudes. No son cosas malas. Pero los medios de gracia son formas de recibir el amor de Dios. Por ejemplo, los medios de gracia son formas en las que Dios trabaja en los discípulos para fortalecer su fe. Son prácticas, escuche bien, que permiten a los creyentes experimentar la presencia de Dios. Siguiendo con Pablo, hoy quiero leerte algunos versículos esta mañana. No tenemos tanto tiempo hoy, así que quiero ir lo más rápido que puedas. Y quiero, viendo como Pablo, quiero que vea cómo Pablo describe la obra de Dios en gracia hacia nosotros. Mire Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Le dice Pablo a los efesios: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes, ¿cuántos? Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Me encanta esta versión, es muy simple. Ninguno de ustedes se la ganó, pero Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Y ahí voy entrando en la respuesta al cuestionamiento de hoy. ¿Medios de gracia o disciplinas espirituales? Pablo dice: nadie puede sentirse orgulloso, nadie puede decir: yo le meto tantas ganas que por eso Dios hace algo en mi vida o a través de mi vida. Fuimos salvos por el regalo de Dios tan precioso. ¿Alguien aquí dice: mire, si Dios no me salvaba, se perdía de algo grande? No saben de lo que se perdía Dios y yo no estaba ahí. O sea, Dios fue inteligente al elegirme a mí, porque si no me elegía a mí, se perdía de algo grande, ¿no? Porque yo soy bueno, porque yo le meto ganas, yo soy disciplinado, yo soy así, yo soy asá. ¿Verdad que no? Si la salvación no vino como un premio al esfuerzo, entonces hablamos de la salvación o entendamos, la salvación es mucho más grande que hacer una oración.
La salvación es algo mucho más grande que repetir unas palabras que me dicen que yo no digo que está mal. Muchas veces he tomado personas inconversas y hemos hecho la oración que le llamamos la oración del pecador o la oración de salvación, la confesión. Lo hemos hecho muchas veces, pero ¿cuántos saben que la salvación es muy grande? Si fuera tan simple, imagínense que Pablo decía que hasta que podamos entender la salvación, hasta que podamos comprender una salvación tan grande, no se puede reducir, sería muy simplista decir que la salvación es una oración nada más. Pero entendamos entonces que si el momento en que por fe, que es regalo de Dios, nos hemos entregado en las manos de Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, Él nos recibió en sus brazos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Si tomamos eso como la salvación, bueno, ¿cuántos saben que esto es mucho más grande? Hay una vida que sigue. Bueno, entonces, ¿qué con la vida en Cristo? Con la carrera que decía Pablo. ¿Qué con eso? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: como resultado de la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, diga conmigo, paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces podemos tomar como punto de partida el momento en que dejamos de vivir enemistados con Dios y nos amigamos con Él. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese momento? ¿Te acordás del momento en que dejaste de estar enemistado con Dios y entraste en paz con Él a través de Jesucristo? Fue tremendo, ¿verdad? Hay algo adentro, a veces es inexplicable. Vivía de una manera y ese día, cambió mi vida por completo. Bueno, vamos al versículo 2. También por medio de Él, escuche esto, mire, presta atención a cada palabra de este versículo. Por medio de Él y a través de la fe por identidad, tenemos acceso a esta gracia que es vivir la vida de Dios en Cristo. Y nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta gracia tan preciosa que tenemos, ¿sí?, a través de la fe, no solamente tiene que ver con que hicimos una oración y nos cambiamos de religión, no es eso. Tiene que ver con que tengo acceso a la gracia del Señor, que tiene que ver esta gracia con vivir la vida de Dios porque estoy en Cristo. Es muy profundo el concepto. Por algo Pablo decía, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. O sea, vivo la vida de Dios en Cristo. No cambié de religión. No vivo ahora prácticas espirituales distintas a las que tenía antes. No, ahora hay una nueva vida. Es la vida de Dios que estoy viviendo y la estoy viviendo en Cristo. Esa es la gracia. La vida en Cristo se vive por gracia también. No es solamente, escuche bien, la vida en Cristo no es solamente un cambio de reglas y ahora soy cristiano y ya ve que a veces nos acostumbramos a un cambio de reglas de vida y empezamos a tomar otro lenguaje y ya a las personas le decimos hermano y ya empezamos a tomar el lenguaje del culto y el lenguaje aquí y allá. No tiene que ver con eso. La vida en Cristo se vive por gracia. Diga conmigo, camino por gracia. Vivo por gracia. Yo mismo, le soy sincero, ya ve que cuando pasan los años uno va cambiando, ¿no? Y aún nuestros pensamientos van cambiando. Cuando van pasando los años, te das cuenta que algunas cosas que vos pensabas y eras fundamentalista cuando eras más joven, ya no son tan así. Y con el correr de los años, yo me acuerdo de mis primeros años, tenía mucho, o le decía mucho, pobre gente, la verdad, que a veces pienso en aquellos hermanos, algunos todavía me piden ver los cultos, digo, ¿cómo todavía me aguantan? Pobre gente.
Porque yo era mucho de la idea de, el día que te salvaste fue por gracia, pero a partir de ahora tenés que hacer todo tu esfuerzo para lograr cosas en tu vida cristiana. Y era medio así, ¿eh? Claro, mi primer pastorado yo tenía 23 años. Egresado del Instituto Bíblico, ¿no? Donde nos tenían marchando como así, algo así como más o menos militares, ¿no? Los que conocen a mi pastor saben que es medio así. No es medio así, es así y medio. O era así y medio. Entonces, marchábamos así. Si usted la conoce a Nancy, bueno, más o menos así estaba la cosa. Si Nancy, vio que Nancy, bueno, más o menos así era. Entonces venía de una formación así, una formación de casi que militar. Entonces uno sale, entonces para mí era, sí, fuimos salvos por gracia, pero vas a tener que transpirar la gota gorda para alcanzar algo en Dios. Y con el correr de los años, ¿quiere que le diga la verdad? Me di cuenta de que pobre gente todavía me quiere. Porque en realidad me doy cuenta que la vida en Cristo tiene que ver con gracia también. No estoy haciendo una apología a usted haga lo que quiera, total todo está bien. Y no estoy haciendo, no lo malinterprete, pero ¿cómo puedo yo crecer en Cristo solo por gracia? Si no oras 4 horas por día, entonces no vas a crecer. Si no haces esto, lo otro y aquello, entonces no vas a crecer. Ya vamos a tener tiempo para hablar de eso. Tal vez la próxima semana. Pero me doy cuenta que tiene que ver con tomar y navegar sobre estos medios de gracia que Dios nos provee para trabajar en nosotros y formar a Cristo. Esto es como el surfista y la ola. La otra vez estaba viendo unas olas impresionantes. ¿Cuántos saben? ¿Usted alguna vez escuchó a algún surfista decir, porque yo fui a esa playa y produje las olas que produje y entonces por eso pude surfear? ¿Cuántos saben que el surfista no puede producir olas? Mire, este año tenemos, por primera vez en 10 años, casi 9 años que vivimos en Mar del Plata, tenemos una carpa en la playa. Usted dirá, ¿qué pastor tiene mucha guita? No tenemos mucha guita. Tengo un suegro impresionante, que como es militar retirado, descubrimos este año que tienen derecho a una carpa en la base naval. Gloria a Dios. Una belleza. Qué lindo. Así que por lo que valen más o menos 1 o 2 días de carpa en cualquier playa, nosotros tenemos hasta abril tengo carpa. Y no vamos muy seguido, la verdad, porque no me da mucho el tiempo, pero cuando voy a ir. ¿Por qué? Y porque está todo cerradito. Imagínense, ¿quién va a ir a darle un cristalazo al auto en la base militar? Nadie, ¿verdad? Está el soldado ahí por los autos, estamos adentro de la base, tenemos que mostrar el DNI para entrar. Y bueno, una característica que tiene esta playa es que como está entre las 2 escolleras de acá de Mar del Plata, lo que conocen, al que le gusta surfear, no vaya ahí. ¿Por qué? Porque el agua es tranquilita. Es como una pileta, ¿vio? A mí me encanta, pero me gustan de las dos cosas. A veces me gustan ahí porque ahí puedo estar tranquilo, no está. Y también de repente me gusta, la otra vez fuimos a Mar Azul y me encanta la ola que te revuelca porque te divertís un poco más. Pero si al que le gusta más. Ahora, si usted es un surfista y pretende ir a surfear a la playa de ahí donde voy yo, ¿le digo algo? Está perdido. Porque el surfista, escuche bien, aprovecha la ola para surfear, pero no produce la ola. Y nuestra vida en Cristo es, los medios de gracia son la ola que Dios nos envía para que metamos ahí nuestra tabla y empecemos a surfear. Usted no produce la ola. Usted solo puede estar atento y tomar esa ola y surfear. ¿Sí me explico? Y así entiendo que es como vamos creciendo en Cristo. Los medios de gracia para mí son actividades públicas o privadas que tienen que ver con gracia de Dios, dones de Dios, no con leyes. Tenés que. Y cuando lo hacemos con fe, van formando nuestra vida a la imagen de Cristo. Por ejemplo, la oración, la lectura de la Biblia,
No, es porque yo me disciplino y leo 4 horas por día la Biblia, me la voy a aprender de memoria y entonces voy a crecer más como Cristo. ¿Sabe cuánta gente se sabe la Biblia de memoria y no hay nada de Cristo allí? A mí una vez, ya lo conté 1000 veces, no lo voy a contar de vuelta, me revolcó con la Biblia un ateo, hace muchísimos años. Me agarró un ateo con la Biblia y me pegó una revolcada el tipo, no me lo olvido más. Como se dice ahora, una domada, ¿vio? Que le dicen ahora. Y eso es porque el tipo se sabía la Biblia de memoria, pero él era ateo. No había nada de Cristo allí. De hecho, lo hacía para humillarme. Cuando me di cuenta de esto, dije, ahí le mando a mi compañero que viene conmigo, porque nos mandaban a evangelizar de 2 en 2. Y este gringo se había ido rajando, porque dije, que lo revuelquen solo a este. Mi no hablar español. Mentiroso, le digo yo, si bien que hablas acá. Sabía que el ateo le iba a pegar una revolcada a él también. No tiene que ver con eso. Son medios que nos conforman a la imagen de Cristo. Para mí el concepto de los medios de gracias, escuche bien, pone énfasis en recibir lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, mientras que la disciplina espiritual pone énfasis en lo que yo puedo hacer por o para Dios. ¿Qué es más importante, lo que Dios ha hecho por mí o lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer. ¿Le parece que es así? No, voy a orar 5 horas todos los días. Voy a ayunar 40 días. Y que todo mundo vea que yo ayuno 40 días. Yo me acuerdo un colega, le gustaba mucho ayunar 40, ayunaba 40, comía 40, ayunaba 40, hasta que una vez el médico le dijo, se va a morir, literal. Y cuando ayunaba esos 40 días, no se afeitaba, porque no sé por qué es más espiritual si no se afeita, ¿vio? Entonces, una vez vamos a la casa y terminaba de los 40 días y sale así de la pieza el tipo arrastrándose. Estoy ayunando 40 días. Y yo lo vi en un escracho, pobre hombre. No estoy diciendo que está mal ayunar. Solo digo, te hace más, o sea, no estoy en contra del ayuno, cuidado, no estoy en contra de eso. Pero ¿por qué lo hago? Porque yo me estoy esforzando y si ayuno 40 días voy a tener, lo hago para mí, porque yo quiero más poder, porque yo quiero. Los medios de gracia tienen que ver con lo que Dios, recibir lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Entonces, cuando yo voy a orar, ¿por qué lo hago? Porque estoy recibiendo el privilegio de poder comunicarme con mi Padre Celestial y eso me hace tan bien. ¿Sí me explico? Cuando yo voy a leer la palabra, no, porque si no leo la palabra, entonces si este día no tuve tiempo a la mañana para leer la palabra porque me quedé dormido, me sonó el despertador, capaz que viene el cuco y me lleva. No. Es un privilegio que tengo. Tener tiempo de abrir una Biblia, vivir en un país libre donde no me meten preso por tener una Biblia, poder abrirla y cada mañana leerla y comunicarme con Dios es un privilegio, es un regalo que Dios me ha dado a mí, no es un esfuerzo mío, ¿sí me explico? Es la ola que viene y yo simplemente saco mi tablita y empiezo a surfear allí. Y cuando hago esto, Cristo es formado en mi vida. Cristo es formado en mí. Miren, los días de Pablo, voy a apurarme porque ya no quiero terminar tarde hoy, pero en los días de Pablo y Timoteo estaban a la orden muchos falsos maestros, muchísimos. Y la verdad es que ellos enfatizaban, una de la doctrina más fuerte que había esos días, enfatizaban en la necesidad de poner por obra ciertas prácticas con el fin de ayudar a Dios en el desarrollo del creyente y en la vida de piedad. O sea, es como que el énfasis de lo que ellos decían es que, mirá, sí, es cierto que la salvación es por gracia, pero si vos haces esto, le vas a dar una mano a Dios para desarrollarte. ¿Cuántos creen que Dios necesita nuestra ayuda? A Dios se le queman los papeles porque yo no hago algo de mi parte. No estoy diciendo con esto que no haga nada, que se vaya, se mire Netflix todo el día. No estoy diciendo con esto.
Ni tampoco estoy diciendo que usted duerma con una Biblia en la cabeza a ver si se le pega algo por ósmosis, no la lea. No. Sencillamente quiero que usted entienda el trasfondo de algunas cosas. Dice 1 Timoteo 4:1, lo leíamos la semana pasada. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, y escuchen, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Y usted cuando escucha esto dirá, esto ya sé quién es. Este es Marilyn Manson y no sé quién más que me dice, me quiere hacer leer la Biblia satánica. Versículo 3. Dice, dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer. Pero Dios creó estos alimentos, los que son creyentes y conocen la verdad saben que pueden comerlos dando gracias a Dios. O sea, ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? Había gente que decía, no, si usted quiere desarrollarse, usted no tiene que casarse, usted no puede comer esto, no puede... O sea, empezó a poner reglas. Si usted quiere parecerse más a Cristo, usted tiene que dejar de hacer esto y hacer lo otro y no comer esto y no hacer aquello. Y de ahí vienen todas las reglas. Ahora dice, me llama mucho la atención porque no la escribí yo la Biblia. Pablo dice, son doctrinas que vienen del mismo infierno. ¿Por qué? Porque si hay algo que el diablo detesta, es el hecho de la gracia. Si hay algo que... Entonces, ¿qué hace Satanás? No te va a venir y te va a decir, mira, léete la Biblia negra esta y una cosa satánica, entonces hacete este ritual. No, porque nadie lo va a hacer. Entonces, ¿qué hace? Empieza a desviar algunas cosas. Se parece mucho a la verdad, pero por una tilde ya no lo es. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasaba ese tiempo? Empezaron a venir algunos... Otros, había otra corriente que se llamaban los judaizantes. O sea, algunos decían se tienen que circuncidar. O sea, es Dios más, o sea, es la gracia, pero también circuncidate. Es la gracia, pero no te podés casar. Es la gracia, pero no podés comer esto. Es la gracia, pero no podés hacer lo otro. Entonces, va a crecer, Cristo va a ser formado en vos. O sea, vas a llegar a la meta si además de creer por gracia y tomar el regalo de Dios, haces algunas cosas o no haces algunas cosas. Entonces, estas prácticas te van a llevar y te van a acercar. Estas disciplinas te van a acercar. ¿Cuántos saben que no es así? Porque entonces tiene que ver, entonces tengo que hacer yo. Mire, yo no estoy diciendo, vuelvo al punto, ya vamos a llegar la próxima semana, aguántenme, no tenemos todo el tiempo hoy. Pero va a llegar un momento, vamos a llegar. Miren lo que le decía Pablo a los Gálatas respecto a esto. Les dice, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, oh Gálatas, cuán insensatos. ¿Quién los puso bajo hechizo? Yo tengo un mensaje que se llama hechizada, que mete más adentro, pero ya después, si algún día lo quiere, yo ahí veo, tengo el link por ahí. Pero dice, la muerte de Jesucristo en una cruz les fue mostrada claramente para que pudieran ver. Díganme entonces, ¿recibieron el Espíritu por guardar la ley o por creer en lo que habían oído? En realidad han perdido la sensatez, comenzaron a vivir en el Espíritu. Realmente, mire qué pregunta, ¿creen que pueden volverse perfectos por sus propios esfuerzos humanos? ¿No tiene sentido? ¿Creen que ustedes van a ser perfectos por sus esfuerzos humanos? Mire, en realidad es esta pregunta la que en el ejercicio espiritual nos aclara la respuesta al cuestionamiento de hoy. ¿Cree usted que puede volverse perfecto por su esfuerzo humano? No, si yo tengo este ministerio, este llamado, es porque yo me esforcé. Entonces, ¿dónde está la gracia? ¿No sería mejor decir, la verdad no tendría que tener nada, porque si fuera por mis merecimientos tendría que estar enterrado en el horno con fritas, como decimos hoy? Si fuera por mis merecimientos, no tengo un solo merecimiento, pero si algo estoy haciendo, si estoy sirviendo a Dios, si algún don he recibido para bendecir al cuerpo de Cristo, es solamente por gracia de Dios.
Y lo único que he hecho tal vez es cuando vino la ola, agarré la tablita y empecé a surfear. Entonces pude descubrir y amar al Señor de tal manera que esto que Él me regaló lo puedo usar para bendecir a otro. Nada más. ¿Sí me explico? Realmente, la pregunta es, en esto del ejercicio, ¿son medios de gracia o disciplinas espirituales? Son medios de gracia, y yo soy de los que creen que solo por gracia crecemos en Cristo. Solo por gracia, usted y yo podemos crecer en Cristo. Y voy a tomarme unos minutitos más, ya son 11:15, tengo unos minutitos más, porque voy a hacer al menos 6 observaciones referentes al ejercicio espiritual. Al menos 6. Hoy no voy a hacer las 6, no se asuste. No voy a hacer las 6 hoy. Pero quiero introducirnos, voy a seguir la semana que viene, en algunas observaciones sobre el ejercicio espiritual. ¿Cómo es esto de llegar a la meta ejercitándome espiritualmente? Que es lo que Pablo le dijo a Timoteo que hiciera, no solo para su vida, pero también porque él era un pastor y tenía que cuidar a otros. Le dice, primero ama a Dios. Y una vez que ames a Dios y te ejercites en esa piedad a Dios, te vas a dar cuenta que naturalmente vas a bendecir a otros. Y ahí Pablo le dice un montón de cosas a Timoteo. Sería lindo leer primera de Timoteo, que usted lo lea completo. Fíjese cuántas cosas Pablo le dice a Timoteo que haga, que le hable a la gente. ¿Por qué? Porque los tiempos eran bravos. Mucha gente decía en ese entonces, usted tiene que hacer algo. Y la primera, tal vez sea la única que hoy hablemos, sí va a ser la única. La primera observación referente a esto del ejercicio espiritual para llegar a la meta es que el ejercitarte espiritualmente nunca debe contradecir la verdad del Evangelio. Tal vez está un poquitito pegado, por eso lo voy a hacer este punto hoy con lo que le venía diciendo. Ejercitarte espiritualmente no debe contradecir al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio en realidad nos enseña que tenemos que confiar en lo que otro hizo por nosotros. ¿No es así? ¿Qué es? A ver, nosotros hemos abrazado la obra de otro por nosotros. Abrazamos el Evangelio porque no podemos agradar a Dios con nuestras fuerzas. No hay nada en nuestra carne que pueda agradar a Dios. Entonces, agradamos a Dios a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el Evangelio es eso. Tenemos que confiar y creer en lo que otro hizo por nosotros. Y eso es tan bello. Abrazamos. ¿Por qué? Porque hubo otro. Nosotros no podíamos ser salvos por nuestras fuerzas, no podíamos agradar a Dios por nuestras fuerzas. Entonces, hubo otro llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que sí agradó a Dios en lugar nuestro. ¿Acaso no es que fuimos hechos justicia de Dios por su justicia? Hubo uno que sí pudo agradar a Dios. Hubo uno que sí agradó a Dios en esta tierra e hizo la obra que usted y yo no podíamos hacer. Entonces en el Evangelio, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos abrazado esa obra. Yo quiero eso para mí. Yo no puedo agradar a Dios, así que yo vengo a Cristo que agradó a Dios. Y por la obra de Cristo hoy estoy en paz con Dios, no por lo mío. Eso es el Evangelio. Y los Gálatas, que recién leíamos, empezaron confiando en Dios, pero después querían hacer méritos. Yo no los entiendo. Pablo le dijo, empezaron en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. O sea, ¿cómo es esto? Empezaron confiando en Dios, abrazando el Evangelio, y ahora quieren ustedes Gálatas. Por eso dice insensato, ¿qué les pasa? ¿Cómo es esto de que querían agradar a Dios y lo hicieron abrazando lo que otro hizo, y ahora ustedes dicen, no, ahora nosotros vamos a hacer para que Dios se agrade? Mire, me encanta esto, ya terminamos. Me encanta, mire, estaba leyendo un fragmento de un libro de Charles Spurgeon,
¿Se acuerdan del predicador, famoso predicador Charles Spurgeon? Tuvo un libro devocional, muchos libros, realmente escribió muchísimos, pero había un devocional muy lindo, se llama Mañana y Tarde, que es un devocional para todo el año, ¿no? Y es una lectura o un pensamiento matutino y un pensamiento vespertino para los 365 días del año. Entonces, en la lectura matutina del 28 de junio, en este libro devocional, mire, bueno, dice muchas cosas, yo extraje solo un pedacito, pero quiero que usted lo escuche. Dice así: recuerda, por lo tanto, que no es tu mano asida a Cristo la que te salva, es Cristo. No es tu alegría o tu gozo en Cristo el que te salva, es Cristo. Ni siquiera, escuche esto, es fe en Cristo, aunque ese sea el instrumento. Lo que te salva es el mérito y la sangre de Cristo. Por lo tanto, no mires tanto a tu mano con la que agarras a Cristo como a Cristo. No mires a tu esperanza, sino a Jesús, la fuente de tu esperanza. No mires a tu fe, sino a Jesús, el autor y consumador de tu fe. Nunca encontraremos la felicidad mirando nuestras oraciones, nuestras hazañas o nuestros sentimientos. Es lo que Jesús es, no lo que somos, lo que da descanso al alma. Me encantó. Tiene que ver con Jesús. Mire a Jesús. No lo que usted puede hacer. Mire, usted puede ser una persona muy disciplinada y la verdad es que hay una chance de que una persona disciplinada crezca más que una que no lo es. Porque en todos los órdenes de la vida se ve eso, ¿no? Una persona disciplinada generalmente puede llegar más lejos que una que no es disciplinada. Sin embargo, también una persona disciplinada puede convertirse en un fariseo. ¿O acaso había gente más disciplinada que los fariseos? Que empezaron, que quitaron la mirada de la verdad para poner la mirada en lo que ellos hacían, porque eran muy disciplinados. ¿No es así? Eran gente muy disciplinada. No hacían esto, no hacían aquello, hacían lo otro. Se lavaban las manos así, hacían este ritual, el otro ritual. O sea, ¿puede que una persona disciplinada crezca más que una que no la es? Sí, sí, puede ser. Pero cuidado porque es muy delgado el hilo donde te empezás a enorgullecer de tu disciplina y te volvés un fariseo. Cuidado. Por eso, yo prefiero llamar a estos ejercicios espirituales o al ejercicio espiritual los medios de gracia. Los medios de gracia. Porque es Dios quien me hace crecer, no mi esfuerzo. ¿Cuántos este día le pueden decir: Señor, yo quiero crecer por tus méritos? Yo quiero llegar a la meta. Quiero ser como tú. Quiero ser tu expresión al mundo, pero por tus méritos, no por los míos.